Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis? Vale, perfecto. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar sobre criptos en la renta 2021. Hoy vamos a resolver todas vuestras dudas sobre cómo tributar estos criptos en la declaración de la renta, que recordamos que hoy empieza el plazo para presentar la declaración de la renta. Y vamos a responder vuestras preguntas y vamos a analizar cómo tributar las criptos con un experto en la materia, José Antonio Bravo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantados de tenerte aquí. Y no sé si vamos a poder lanzar las preguntas que queríamos lanzar al principio del webinar. Vamos a ver si podemos lanzarlas. Y si no, pasamos a tu presentación. Mira, se acaba de unir Patricia Suárez, presidenta de Asofin. Patricia, no te escuchamos. Buenos días, siento muchísimo el retraso, no voy a retrasar más porque ya sé que Clara te ha presentado. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy y bueno, pasamos a la presentación que estamos todos deseando oír, cómo se fiscalizan los criptoactivos y cómo tenemos que responder ante Hacienda. Muchísimas gracias. Pues nada, Clara, cuando quieras empiezo, cuando tú me digas. No sé si estáis viendo la pregunta que aparece en la pantalla para que la contesten los asistentes de este webinar. Esta es la primera de las preguntas que vamos a lanzar. ¿Dispones de la ayuda de un asesor fiscal para declarar este tipo de inversión? Sí, prefiero que me asesore un experto en el tema para este tipo de declaraciones. No, suelo realizar el pago de tributos de manera autónoma. O todavía no he tributado por esta inversión, pero cuando tenga que hacerlo me gustaría contar con un asesoramiento especializado. Así que vamos a dar un minuto para que respondáis los asistentes a este webinar y ahora compartimos las respuestas. No sé si ya podéis ver los resultados en la pantalla. Vale, perfecto. Me indican por el chat los asistentes que sí que están viendo el resultado. La respuesta es que casi un 50% de los asistentes nos indican que todavía no han tributado por esta inversión, pero que sí que les gustaría contar con asesoramiento especializado para ello. Entonces, también en este webinar os vamos a dar un poco las claves de cómo tributar estos criptos. Pues si os parece, vamos a pasar a la siguiente pregunta. A ver si nos aparece la pregunta en la pantalla. Ya está apareciendo. Vale, perfecto. Si cambio una criptomoneda por otra criptomoneda y no paso a fiat, es decir, dinero tradicional, euros, dólares, etcétera, ¿tengo que tributar? A ver qué creéis que hay que hacer. Sí, siempre, incluso aunque no se haya pasado a fiat. No, porque al no pasar a fiat no se declara o depende de si la nueva criptomoneda tiene un valor superior o inferior al anterior. Vamos a dar también un par de minutos para responder. Y cuando veamos la respuesta, si te parece, podemos comentar cuál es el caso correcto que se tendría que hacer. No sé si estáis viendo el resultado de la encuesta. De momento, un 71% perdón, de los asistentes nos indican que sí, que siempre, incluso aunque no se haya pasado a fiat. Y nos indican también por el chat que sí, porque es una venta y una compra. No sé qué puedes añadir. Sí, bueno, la realidad es que luego lo veremos, hay una consulta vinculante que deja claro que cada criptomoneda es diferente y por tanto los cambios entre criptomonedas van a producir ganancias o pérdidas patrimoniales, por diferencia entre el valor que tienen en el momento de la transmisión y el valor que tienen en el momento de la adquisición. Perfecto. Pues vamos a ver si pasamos a la siguiente pregunta.
Perdona. Yo aquí tengo... Entonces, la respuesta correcta es sí siempre. Sí, efectivamente. Con independencia de si tienes más o menos valor, ya estás cambiando en realidad de... Efectivamente, estamos cambiando de bienes. Lo que hacemos es una permuta de bienes, cambiar un bien por otro. Entonces, al cambiar un bien por otro, ahí se produce ya una variación patrimonial. Y entonces el nuevo bien tendrá el valor su valor de adquisición será el valor de transmisión del bien antiguo. Claro, ahí tendremos una sucesión de cambios. Perfecto. Claro, ahí tenemos que declarar una ganancia o pérdida patrimonial. Pues muchas gracias. Y pasamos ahora a la última de las preguntas antes de empezar con la presentación de José Antonio. ¿Conoces en qué casos hay obligación de declarar los criptoactivos según la agencia tributaria? Solo si vendo, si lo cambio por otro criptoactivo diferente o nunca no hay obligación de declararlo en la renta. Vamos a dar también un minuto, pero en esta encuesta de momento la respuesta está clara. Sí, el 90% de los asistentes, ahora el 85%, creen que si vendo o si lo cambio por otro criptoactivo diferente. En ese caso sí que hay que declarar los criptoactivos según la agencia tributaria. ¿Es así, José Antonio? ¿Nos puedes Sí, añadir? efectivamente. Cualquier variación en nuestro patrimonio, en este caso con criptoactivos, nos va a producir una ganancia o pérdida patrimonial que tendremos que declarar, ¿vale? O sea, sería obligación de declarar la ganancia o pérdida patrimonial que se produce con los criptoactivos. Luego hablaremos de otras obligaciones que hay y de otras obligaciones que habrá de declaración de criptoactivos. Quiero ampliar el campo, aunque vamos a hablar de IRPF, quiero también comentar algo sobre el impuesto sobre el patrimonio, que también viene ahora, sobre todo los más afectados, entre comillas, por el impuesto sobre el patrimonio, son aquellos que tienen un patrimonio alto, ¿vale? Un patrimonio que vale más de 700.000 euros, que tiene un valor superior a 700.000 euros, patrimonio neto, y entonces también quiero introducir un poquito sobre esto y sobre otras obligaciones que vendrán ya este año, para que estemos más o menos a cubierto de ellas. Perfecto, pues muchas gracias. Si te parece, entonces vamos a dar comienzo a tu presentación y a resolver todas las dudas de los asistentes. Muy bien, pues voy a compartir ya la presentación y así empezamos inmediatamente con la presentación. Aquí tenéis la presentación. Vamos a hablar de la declaración de criptoactivos en el IRPF, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Aquí tenéis una presentación mía. Mi nombre, dónde estoy trabajando. Estoy trabajando actualmente como responsable de fiscalidad de criptoactivos en Agora SA, ¿vale? Y ahí tenéis también mis datos de redes. Mi Twitter y Telegram y mi LinkedIn, ¿vale? Por si queréis contactar conmigo para cualquier pregunta. Aquí tenemos un índice de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar, primero, vamos a hacer una introducción del IRPF y vamos a hablar de la transmisión y el canje de criptoactivos. En un segundo punto hablaremos de minería y staking. Posteriormente hablaremos de la obtención de criptoactivos por medios distintos de la minería o de la compraventa. También vamos a hablar de DeFi o DeFi, que sería el nombre correcto, NFT y Play to Earn, que son conceptos más actuales que han aparecido en los últimos años y que este año van a tener bastante importancia en el IRPF. También hablaremos, para acabar, más brevemente, tanto del impuesto sobre el patrimonio como de la declaración de bienes en el extranjero y de plataformas y empresas que te pueden ayudar para realizar tu declaración de renta con criptoactivos. Entonces, vamos a empezar por la introducción y la transmisión y canje de criptoactivos, ¿vale? En primer lugar, lo que tenemos que saber es que el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares. Esto es la definición de la ley de qué es el impuesto sobre renta de las personas físicas, ¿vale? Tenemos que tener claro que están grabando todas las rentas que hemos obtenido durante un ejercicio. Todas aquellas rentas que hemos obtenido las declararemos en el IRPF siempre que seamos residentes fiscales en España, ¿vale? El residente fiscal es aquel que reside más de 183 días en España, la mayoría de nosotros.
Entonces, dentro de la tipología de rentas que se graban en el IRPF, vamos a tener, en primer lugar, los rendimientos del trabajo. Ahí es donde irá todos aquellos rendimientos netos que ya hemos obtenido por nuestro trabajo dependiente. También irán los rendimientos del capital inmobiliario, que son todas aquellas rentas que se han obtenido por la posesión y explotación de bienes inmuebles, ¿vale? También tendríamos rendimientos del capital mobiliario, que son principalmente rendimientos que proceden de la imposición de capitales o de la cesión de capitales a terceros. Y tendríamos también los rendimientos de actividades económicas, que eso sería el trabajo que realizamos por cuenta propia, ¿vale? Los rendimientos netos de trabajo realizados por cuenta propia. Y, en quinto lugar, las ganancias y pérdidas patrimoniales. Todas estas rentas, estos 5 tipos de rentas, se van a englobar en alguno de estas dos clases de renta. Renta general y renta del ahorro. En la renta del ahorro, que es la que ahora mismo nos interesa más para el tema de criptoactivos, incluiremos 2 tipos de rentas. Rendimientos del capital inmobiliario de estos tipos. Los obtenidos por la participación en fondos propios de cualquier entidad. Los rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios. Y los rendimientos procedentes de operaciones de capitalización, de contratos de seguro de vida o invalidez y de rentas que derivan de la imposición de capitales. Y por otro lado, también se incluyen en la renta del ahorro las ganancias y pérdidas patrimoniales que procedan de transmitir elementos patrimoniales. Es decir, aquellas ganancias y pérdidas que procedan de haber transmitido un bien o un derecho que tengamos en nuestro patrimonio. ¿Vale? Entonces, estas variaciones de valor en el patrimonio que se ponen de manifiesto cuando alteramos la composición del patrimonio, siempre que no se consideren rendimientos, irán a la renta del ahorro junto con los rendimientos de capital mobiliario. ¿Cómo se agregan estas rentas en esa base, en esa renta del ahorro o esa base imponible del ahorro? Pues en primer lugar, todas las ganancias y pérdidas patrimoniales que procedan de transmisión de elementos se van a compensar entre sí, ganancias con pérdidas, y tendremos un sumatorio de ganancias y pérdidas patrimoniales, ¿vale? Que puede ser positivo o negativo. Y luego añadiremos, en el caso de que sea positivo, añadiremos los rendimientos del capital mobiliario que aquí enumeramos, ¿vale? Y así tendríamos nuestra base imponible del ahorro. En el caso de que el neto de ganancias y pérdidas patrimoniales fuera negativo, podremos compensar con hasta el 25% de los rendimientos del capital mobiliario. Si aún así, habiendo compensado ese 25%, tributaríamos por el otro 75%, nos quedaran ganancias y pérdidas patrimoniales netas o base del ahorro negativa, ¿vale? Si nos quedara una base del ahorro negativa, tendríamos 4 años más para poder compensarlas con ganancias y pérdidas patrimoniales o con el 25% de los rendimientos del capital mobiliario de ese año. Es decir, si al acabar la renta de 2022 nos queda una base imponible neta del ahorro, tendremos los años 23, 24, 25 y 26 para compensar esas rentas esas bases imponibles negativas, ¿vale? Si en el caso de ser positiva o en el caso de que, habiendo compensado, aún nos quedara ese 75% de rendimientos del capital mobiliario, aplicaremos la escala de tipos que va desde el 19% al 26%. Es decir, si la base imponible, el tramo de base imponible que sea hasta 6.000 euros irá al 19%. La parte de la base imponible que supera 6.000 euros y no llega a 50.000 euros tributará al 21%. La parte de la base imponible que supere los 50.000 euros pero no llegue a 200.000 euros tributará al 23%. Y la parte de la base imponible que supere 200.000 euros tributará al 26%. Esto es diferente en la base general, por eso las diferenciamos. La base general tiene una escala de tipos también progresiva que vamos aplicando a cada tramo de base, que va desde el 19% hasta el 48-49%, depende de la comunidad autónoma, ¿vale? Entonces esto es importante que lo tengamos claro, que la base del ahorro tributa de una forma diferente. Transmisión, pasamos ya a las tipologías de ganancias y pérdidas patrimoniales que se producen, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en primer lugar
tendremos la transmisión y canje de criptomonedas, de la que vamos a hablar ahora, de cómo tributan esta transmisión de criptomonedas. Es importante que os señale que no existe una legislación específica para criptomonedas y que básicamente la agencia tributaria o el Ministerio de Hacienda, para ser más exactos, ha resuelto consultas de los contribuyentes a través de la Dirección General de Tributos y ha creado una doctrina administrativa en la que nos basamos para la tributación de criptomonedas, ¿vale? Y allá donde no ha llegado la Dirección General de Tributos, pues lo que hacemos los asesores fiscales es interpretar la ley y ver dónde cabría, en qué apartado de la ley cabría ese hecho imponible determinado, ¿vale? En el caso, vamos a hablar ahora del caso de transmisión de criptomonedas específico. Entonces hay una consulta vinculante de 2018 que nos dice que las compras y ventas de monedas virtuales que no estemos realizando en el ámbito de una actividad económica, es decir, que las hagamos para nosotros, para nuestro patrimonio, van a dar lugar a ganancias o pérdidas patrimoniales. Y el importe de estas ganancias o pérdidas patrimoniales, de esta ganancia o pérdida patrimonial, será la diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición, es decir, el valor por el cual se vende en el caso de una venta y el valor por el que se compró eso nos va a dar esa diferencia entre el valor de venta y el valor de compra, nos va a dar la ganancia o pérdida patrimonial que se ha producido, ¿de acuerdo? Importante también, aunque aquí no lo ponga, es saber que los gastos los gastos que sean inherentes a la compra y los gastos que sean se sumarán al valor de adquisición y los gastos que sean inherentes a la venta se restarán del valor de transmisión, ¿vale? Es decir, ahí tendremos que tener en cuenta no exactamente el precio que tenía, ¿vale? Sino lo que hemos recibido al final o lo que el dinero que utilizamos para la compra al final, ¿vale? Hay que tener en cuenta esas comisiones de compra y de venta distintas de las fees de la tarifa de transmisión de la criptomoneda, que esa es un gasto, ¿vale? Una segunda consulta nos define lo que es el valor de transmisión y el valor de adquisición, ¿vale? Esta consulta de 2018 nos dice que el valor de transmisión de una criptomoneda será el importe que efectivamente sea satisfecho por ella siempre que no resulte inferior al valor de mercado y deduciendo, como he dicho antes, los gastos de transmisión, ¿vale? Es decir, si hemos comprado una criptomoneda por 15 euros, pero resulta que nos han descontado, por ejemplo, 1 euro como coste de venta, ¿vale? Entonces habremos comprado habremos conseguido, perdón, hemos dicho, si yo vendo una criptomoneda, estamos hablando del valor de transmisión, ¿eh? Si yo vendo una criptomoneda por 15, pero me han deducido 1 euro de comisión y me han llegado realmente 14 euros, para mí ese será mi valor de transmisión, ¿de acuerdo? Ese será el valor de transmisión que tenemos. Con respecto al valor de adquisición, claro, nos podemos encontrar con criptomonedas que hemos comprado en diferentes lugares y en diferentes momentos del tiempo. Por ejemplo, he comprado una criptomoneda en una casa de compra-venta en marzo y he comprado una segunda unidad de esa criptomoneda en mayo en otra casa de compra-venta y estoy vendiendo la de la segunda casa de compra-venta. En principio pensaríamos que como estoy vendiendo la de la segunda casa de compra-venta, el coste será el de esa moneda, pero como ya había comprado previamente una criptomoneda, una unidad de criptomoneda, la que sale es la más antigua. Utilizaremos, como dice aquí, el método FIFO. ¿Y por qué sé esto? Esto es porque todas las criptomonedas suelen tener el origen en un mismo protocolo. Y entonces todas van a tener las mismas características, ¿vale? Son iguales entre sí y se consideran bienes homogéneos. ¿Y qué dice la ley de IVA con respecto a los bienes homogéneos? Pues dice que cuando se transmiten estos bienes homogéneos, siempre se va a utilizar el método FIFO para hallar cuál es el valor de adquisición. Que el método FIFO quiere decir que la primera moneda que entró, la primera moneda que se adquirió, ese será el coste que utilizaremos, ¿vale? Para la transmisión.
Bueno, de momento no. De momento yo creo que estoy apañada. Sí. A ver, sí, vale. Sí, ahí justo, digo, estamos escuchando. Puedes Vale. continuar, perdona. Nada, disculpad. Vale, con eso hemos explicado lo que sería el valor de transmisión y cómo hallaríamos el valor de adquisición, porque normalmente muchos de nosotros estamos comprando las criptomonedas en distintos exchanges o en distintas casas de compra-venta y cuando vendemos, que tendemos a pensar que si vendemos estamos vendiendo la misma que tenemos en ese exchange y no es así. Esto pasa igual en las acciones, que sería otro tipo de bienes homogéneos. Si yo he comprado acciones en dos bancos diferentes o en dos brokers diferentes y vendo la del segundo broker, que es la más reciente, realmente no estoy vendiendo eso. Primero venderé las primeras que adquirí. ¿De acuerdo? Siempre ese orden. La primera que sale va a ser la primera que entró, ¿vale? Y siempre seguiremos ese orden, el orden cronológico. Aquí aparece, en 2018 apareció sobre el mes de mayo, justo cuando estábamos haciendo la renta, hace 4 años, apareció una consulta vinculante en la que se hablaba de un tema bastante controvertido y del cual todavía no había una solución que todas las personas todos los asesores fiscales y gente que hablábamos sobre fiscalidad en esa época no habíamos resuelto todavía. ¿Qué pasaba cuando cambiábamos una criptomoneda por otra? ¿Vale? Entonces, esta consulta viene a resolver esto, aparte de resolver lo que sería una definición de moneda virtual o de que para nosotros es una criptomoneda, lo que es el valor de mercado, y etcétera, ¿vale? Entonces vamos a ver esta consulta con bastante detenimiento. En primer lugar, lo que nos dice nos da una definición de moneda virtual o de criptomoneda para nosotros. Nos dice que una moneda virtual es una representación digital de valor que no ha sido emitida ni es garantizada por ningún banco central ni por ninguna autoridad pública, que no está necesariamente vinculada a una moneda que esté legalmente establecida y que no tiene una consideración de moneda o dinero de curso legal. Sin embargo, aunque no se considera moneda o dinero de curso legal, puede ser aceptada por personas o entidades como un medio de intercambio y puede ser transferida, almacenada y negociada electrónicamente. ¿Vale? Entonces, estamos hablando que las monedas virtuales son bienes inmateriales que se pueden computar bien por unidades o bien por fracciones de unidades y pueden ser intercambiados por otros bienes, ¿vale? Por otras monedas virtuales, entre ellos. También pueden ser intercambiados por derechos o por servicios, siempre que se acepten por la contraparte. Importante esto, al no ser una moneda de curso legal, para que se utilice como medio de intercambio, tiene que ser aceptado por la contraparte de la transacción. Es decir, si yo te quiero pagar a cualquiera de vosotros con criptomonedas, pero vosotros no las aceptáis, no será un medio de intercambio. En este caso no será nada, porque no se va a producir ninguna transacción. ¿De acuerdo? Lo que también dice esta consulta es que cada moneda virtual tiene origen en un protocolo específico, como habíamos dicho antes. Pero cada moneda va a tener un ámbito de aceptación distinto. Además tendrá una liquidez absolutamente distinta y un valor distinto y de una denominación distinta. Por ejemplo, si comparamos dos criptomonedas como Ethereum o Solana, veremos que cada una tiene un protocolo de consenso distinto, tiene un ámbito de aceptación distinta. Habrá gente que podrá aceptar en un intercambio Ethereum y habrá gente que no, y habrá gente que aceptará Solana y habrá gente que no, pero serán seguramente, puede ser que haya personas que sí que coincidan y acepten ambas, pero puede haber personas que acepten una y otra no, o que no acepten ninguna de las dos. ¿Vale? Y también tienen distinta liquidez, no es la misma la liquidez de Ethereum que la liquidez de Solana, tienen distinto valor, indudablemente, y cada una tiene una denominación distinta. ¿Qué pasa entonces si yo intercambio monedas de Ethereum por criptomonedas Ethereum por criptomonedas Solana? ¿Vale? Pues que estamos haciendo un cambio entre bienes diferentes, que es lo que define el artículo 1568 del Código Civil como una permuta de bienes. ¿Y qué pasa de acuerdo con la ley del IRPF con estas permutas? Las permutas de bienes van a poner de manifiesto una ganancia o pérdida patrimonial por diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición, como hemos dicho antes. ¿Y cuál será el valor de transmisión, dado que aquí no estamos pagando un precio en euros? Pues el valor de transmisión en este caso será
el mayor entre dos valores, el valor de mercado de la moneda que estamos entregando y el valor de mercado en ese momento de la moneda que estamos recibiendo. Es decir, tenemos que comparar, ver cuál de estos dos valores es el mayor y sea cual sea el mayor, ese será, una vez tengamos cuál es el mayor, ese será el valor de transmisión. Y luego le restaremos el valor de adquisición calculado, como hemos dicho antes, a través del método FIFO. Es decir, cogeremos el valor más antiguo de todos los que tenemos en nuestro portfolio. ¿De acuerdo? Valor de mercado, estamos hablando aquí. Hemos dicho mayor de los valores de mercado de las dos monedas, de la que se emite y la que se recibe. Pero ¿cómo sabemos nosotros cuál es el valor de mercado? Pues lo que viene a decir esta consulta es que consideraremos el valor de mercado como el precio acordado para la venta entre sujetos independientes en el momento de la transacción, ¿de acuerdo? Es decir, necesitaremos medios de prueba que nos digan cuál será el valor de mercado que tendría esa criptomoneda. ¿Cuáles serían esos medios de prueba? Pues esos medios de prueba podrían ser, por ejemplo, el valor que se tuviera en exchanges o en cualquier agregador tipo CoinMarketCap, CoinGecko, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí es donde veremos cuál sería el precio que se acordaría para la venta entre sujetos independientes, porque ahí tenemos transacciones de sujetos independientes en ese momento del tiempo. Entonces pasaremos a tener una nueva criptomoneda, ¿vale? Una que no teníamos antes en nuestro patrimonio. ¿Cuál será su valor de adquisición para futuras transacciones? Pues será el valor de transmisión que hayamos hallado para el intercambio de la que hemos entregado, para la transmisión de la que hemos entregado, ¿de acuerdo? Ese valor de adquisición será el que establezcamos para la transmisión de monedas, ¿de acuerdo? Importante también, es obligatorio que conservemos los justificantes y documentos que acrediten nuestro derecho, o sea, que acrediten el precio, tanto del valor de transmisión y el valor de adquisición, durante todo el plazo de prescripción del impuesto y proporcionemos, en caso de requerimiento, a la agencia tributaria todos aquellos datos, informes, antecedentes y justificantes que nos requieran. El plazo de prescripción, os lo comento, es de 4 años desde que acaba el periodo voluntario de declaración de ese impuesto. Es decir, renta es un impuesto que finaliza el 30 de junio. ¿Vale? Pues a partir del 1 de julio de 2022 empieza a contar el periodo de prescripción de esa declaración de 2021. Entonces, una vez comienza ese periodo de prescripción, hay 4 años para la prescripción, 2023, 2024, 2025 y 2026. Y el 1 de julio de 2026 ya habrá prescrito el impuesto de 2021. Siempre y cuando no haya habido interrupciones por el camino, es decir, no haya habido ningún requerimiento de la administración para que otorguemos información y se haya producido una declaración complementaria, una declaración, digamos, o sea, una solicitud de mayor pago, ¿vale? Y un cambio en la declaración, o que nosotros no hayamos hecho una declaración voluntaria en la que rectifiquemos esa declaración de 2022, ¿vale? Porque en ese caso comenzará a contar ahí otra vez el plazo, ¿vale? Una vez explicado así de forma muy rápida el tema de lo que es la prescripción del impuesto, vamos a pasar ya al segundo punto, que es el que vamos a hablar de minería y staking, ¿de acuerdo? Con respecto a minería y staking, la minería de Bitcoin, de acuerdo con una consulta realizada en 2016, es una actividad económica que está sujeta al impuesto de actividades económicas, ¿vale? Y por tanto debe inscribirse en el censo de empresarios y profesionales de la agencia tributaria, ¿vale? ¿Y por qué decimos que es una actividad económica? Porque supone, tal como dice el artículo 79 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que es donde se regula el IAE, al suponer la ordenación por cuenta propia de medios de producción y recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, nos encontramos ante una actividad económica, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo en el caso de la minería es adquirir un equipo, hacer una configuración, bien nosotros o bien por parte de una persona a la que se lo encarguemos, para
poder intervenir en la creación de bloques, ¿de acuerdo? Y como ahora veremos cuál es el servicio que se realiza y por el que nos pagan, ¿vale? ¿Dónde tenemos que encuadrar esta actividad de minería en el censo de empresarios y profesionales, cuando ponemos el IAE que le corresponde? Pues tendremos que encuadrarla en el epígrafe 831.9 de la sección primera de las tarifas del IAE, que se denomina otros servicios financieros no comprendidos en otros puntos. Por tanto, y ya pasaríamos a la consulta de 2018, la recompensa que estamos recibiendo es una retribución en especie por realizar un servicio de carácter financiero, ¿vale? Es que el epígrafe nos habla de otros servicios financieros y, por tanto, lo que nos dan como recompensa, ¿vale? Lo que nos da el sistema como recompensa es retribución por realizar ese servicio de agrupar transacciones que quieran hacer cada uno de los tenedores de criptomonedas hacia otro tenedor y las incluimos en un bloque de la cadena de bloques para que queden confirmadas, ¿vale? Eso es lo que hacemos cuando recibimos cuando ganamos el derecho a crear un bloque, ¿vale? Agrupar transacciones, incluirlas en un bloque que queden confirmadas, que quede ligada a los bloques anteriores, ¿vale? Entonces ahí, retribución por servicio de carácter financiero, ¿de acuerdo? Siempre se interpreta que el valor del ingreso va a ser el valor del ingreso de la recompensa, va a ser el valor de mercado de la recompensa en el momento en que se recibe, ¿de acuerdo? Hay que tener ahí bien claro la valoración que le damos a la recompensa. Hay una consulta también muy cercana a esta otra, de 2018, en la que preguntan acerca de la minería de Ethereum, ¿vale? Y entonces lo que dice aquí la Dirección General de Tributos es que la minería de Ethereum y la de Bitcoin son equivalentes, son equiparables, es decir, cualquier minería que sea con el protocolo de prueba de trabajo va a suponer una actividad económica y por la cual vamos a cobrar una recompensa, una retribución por haber realizado ese servicio de crear un bloque, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener claro eso, actividad económica, ingresos, las recompensas valoradas a valor de mercado del momento en el que se reciben. Gastos que puede tener esta actividad económica está, por ejemplo, la amortización de los equipos informáticos que vamos a utilizar en la minería. En el caso de que hayamos arrendado un local o una nave para realizar esta actividad de minería, el precio del alquiler, también si lo tenemos discriminado, el precio de la energía que vamos a consumir, etcétera, etcétera. Minería y staking, seguimos. Ahora vamos a hacer una interpretación razonable de la norma, ¿vale? Porque aquí, de momento, no ha dicho nada la Dirección General de Tributos. Nos vamos a encontrar con que, en el caso del Proof of Stake y el resto de protocolos de minería de criptomonedas, tenemos que hacer esta interpretación, ¿vale? Vamos a definir ahora Proof of Stake para aquellos que no lo sepáis. En el Proof of Stake yo configuro un nodo. La lógica es, si yo voy a participar en el staking, yo voy a configurar un equipo informático que va a ser un nodo de la blockchain, ¿vale? Y entonces voy a dejar además unas criptomonedas en una wallet que estará adherida a ese equipo como seguridad, ¿vale? Y entonces yo dejo ahí ese stake. Por tanto, si lo hacemos así, configuramos el nodo, bloqueamos las monedas, estamos haciendo una ordenación por cuenta propia de medios de producción y recursos humanos o de uno de ambos, y por tanto habrá que hacer alguna actividad o incurrir en costes de estructura, como estaba diciendo. Es decir, si yo me dedico a hacer eso, estoy teniendo ingresos activos, ¿vale? Porque yo no es poner mi dinero y ya está, sino que además tengo que hacer un trabajo. Por tanto, ahí lo consideraremos una actividad económica, ¿vale? Hay algún caso de cosas que se llaman staking, sobre todo en los exchanges, que no es realmente un staking, porque no tengo que configurar un nodo. Lo único que tengo que hacer es dar mis criptomonedas a un tercero, o sea, al exchange, para que me obtenga un rendimiento, ¿vale? Entonces, como nos van a dar una parte de ese rendimiento, estamos hablando realmente de una cesión de capitales a terceros, ¿vale? Que nos van a dar como resultado una recompensa que será rendimiento de capital mobiliario, ¿de acuerdo?
Importante esto que digo bajo. Si quien está haciendo la actividad de minería está en estimación directa simplificada, es decir, sus ingresos son inferiores a 125.000 euros, la valoración que daremos al ingreso que hemos tenido será el valor de adquisición para futuras transmisiones, como hemos visto antes en el apartado de las permutas. Entonces, ¿dónde irá la ganancia o pérdida que se obtenga por la venta de esas criptomonedas? Pues irán a la renta del ahorro del contribuyente, porque se trata de ganancias y pérdidas patrimoniales que proceden de la transmisión de elementos patrimoniales. Por tanto, toda la operativa quedará fuera de la actividad económica, ¿vale? Será una actividad de ahorro. Irá por los tipos que hemos dicho antes, del 19 al 26%. Sin embargo, si la persona que se ha realizado todas estas operaciones de minería tiene que tributar en estimación directa normal porque ha superado 125.000 euros de ingresos o circulara con o fuera una persona jurídica, en cualquier caso, sí que tendría que llevar contabilidad completa, ¿vale? Entonces, las monedas que hemos recibido las valoraremos igual al precio de mercado, pero las integraremos bien como existencias o bien como activo inmaterial, dependiendo de lo que vayamos a hacer con esas criptomonedas una vez hayamos minado. Si nuestra intención es venderlas lo más rápido posible, las vamos a poner como existencias y las venderemos. Sin embargo, si la intención nuestra es mantenerlas como un activo de reserva, como un ahorro, etcétera, van a clasificar aquí en España como activo inmaterial. Digo, como existencia, como activo inmaterial, perdón. Sí, porque va a estar inmovilizado, ¿vale? Entonces, que nos quede claro. Si tenéis que hacer contabilidad completa, si hacéis minería y tenéis obligación de llevar contabilidad completa, si vamos a venderlas en un breve espacio de tiempo, serán existencias. Y si tenemos previsto holdearlas, como decimos en el argot de criptomonedas, o mantenerlas como un ahorro, pues las pondremos como activo inmaterial. Pasamos, sin mucha pausa, a la obtención de criptoactivos por otros medios, ¿vale? Cuando obtenemos criptoactivos por medios diferentes de lo que sería la compra o la minería, ¿de acuerdo? O la permuta. En esta consulta reciente de 2021, el contribuyente decía que había obtenido unos activos virtuales por participar en acciones comerciales, como compartir enlaces, hacer seguimiento de vídeos y participar en tutoriales en Internet. Estas actividades, estas acciones, las había organizado un exchange y luego le han pagado a esta persona. Y lo que quieres saber es cómo va a tributar esos beneficios que hemos obtenido. Pues bien, lo que dice la Dirección General de Tributos es: veamos en primer lugar si existe una relación laboral entre quien obtiene estos activos virtuales con la empresa que se los paga. Si existiera, sería un rendimiento del trabajo, pero al no existir, no tenemos ninguna calificación con respecto a relación laboral. ¿De acuerdo? Si lo hubiéramos hecho, si hubiera habido una ordenación por cuenta propia de medios de producción y recursos humanos, o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, se estaría produciendo un rendimiento de actividad económica. ¿De acuerdo? Entonces es importante también eso conocerlo. Y en caso de que no fuera ni relación laboral ni actividad económica, lo que obtendríamos por la participación del contribuyente en esas acciones comerciales serían ganancias patrimoniales que no derivan de una transmisión patrimonial. Estas ganancias patrimoniales se integran en la base general del IRPF por su valor de mercado en el momento de la obtención en el periodo impositivo en que se obtenga. ¿De acuerdo? Es un poquito enrevesada esta consulta, pero bueno, lo importante es que sepáis que si un exchange, a cambio de ver vídeos o de compartir enlaces, nos da criptomonedas, eso será una ganancia patrimonial que no procede de una transmisión patrimonial y se integrará en la base general del IRPF. ¿Qué pasaría si con posterioridad de haber hecho yo esa distribución, ¿vale? De haber obtenido esa ganancia patrimonial, transmito esos activos virtuales, ¿vale? Pues que se va a producir una ganancia o pérdida patrimonial por diferencia entre valor de transmisión y valor de adquisición, como hemos dicho. Su valor de adquisición será el que se haya marcado, el valor de mercado
del momento en el que se haya realizado esta acción comercial, ¿vale? Y el valor de adquisición, ¿vale? Ahí, o sea, tendríamos una diferencia, en la transmisión tendríamos ese valor de mercado que hemos obtenido, sería valor de adquisición, ¿vale? Vale, que lo dejemos claro, valor de adquisición. Y que en una posterior transmisión tomaríamos ese valor para restarlo del valor de transmisión, ¿de acuerdo? Es un poco compleja toda esta materia y a veces hay que masticarla bien antes de asimilarla. ¿Vale? Tenemos otra serie de casos que nos han sido contemplados por consultas vinculantes y en las que tenemos que hacer interpretaciones, como habíamos visto en el caso anterior, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos, por ejemplo, el caso de los hard forks. Hay veces que una cadena se produce una separación de una parte de los componentes porque cambian el consenso de la cadena, ¿vale? Y empiezan a aceptar unas normas distintas. En este caso, si esa bifurcación de la cadena continúa adelante, habrá nacido un nuevo token, porque todos los tokens que teníamos anteriormente se quedarán en la cadena original. Y entonces se duplicarán los tokens y nacerán de una forma instantánea para aquellos nodos que tengan reglas diferentes a las de la cadena más larga. Entonces, ¿qué pasa? Que ese token no tendrá mercado y por tanto no habrá un precio, ¿vale? Se entenderá que se generó a valor cero, ¿vale? Pero también podría entenderse que ese token que hemos recibido por el hard fork, exactamente por la separación de cadena, tiene como valor el del momento de la recuperación por parte del contribuyente. Es decir, tengo compañeros que lo que opinan es no se crea el token en el momento en el que se bifurca la cadena, sino cuando tú reclamas esas nuevas monedas que se han producido, ¿vale? Pues yo siempre entiendo por la interpretación más favorable al contribuyente, que sería la generación a valor cero, y por tanto, para futuras transmisiones, el valor de venta será prácticamente la ganancia o pérdida patrimonial que se produce. ¿De acuerdo? En el caso de los airdrops, nos vamos a encontrar con que nos regalan un token, ¿vale? Pues por haber hecho una pequeña acción o lo que sea, pero es un token que, a diferencia de esto que nos lo pagamos un exchange, en este caso se está dando un token de forma gratuita, ¿vale? Pues al igual que en el caso anterior, será ganancia patrimonial. Si tiene un valor de mercado ese token que nos pasan por airdrop, ese valor de mercado de los tokens que nos hayan dado será una ganancia patrimonial que no proceda de la transmisión de elementos patrimoniales y, por tanto, como hemos dicho antes, irá a la base general. Y si no tuviera valor de mercado ese airdrop, ¿qué haríamos con él? Pues si no tiene valor de mercado, le daremos valor de adquisición cero, porque no nos ha costado nada adquirirlo. Pues muchas gracias, José Antonio, muy interesante la presentación. Te recuerdo, no sé si quieres decir algo más, añadir algo más, porque tenemos como 15-20 minutos para responder las preguntas que nos han dejado los asistentes por aquí por el chat. Ay, pues mira, es que teníamos aún bastante, estamos a mitad de presentación. O sea, imagínate, creía que tenía hasta las 2 de la tarde y por eso la había hecho así larga. ¿Vale? No, tenemos hasta la 1 y ya te digo que tenemos las preguntas que en el chat nos han dejado muchas preguntas los asistentes. Sí, claro, sin problema. Acabamos el tema de obtención de criptoactivos, ¿vale? Plataformas de inversión centralizadas, ¿vale? Como plataformas que no son CeFi, DeFi, todo esto. Pues en este caso, lo que tenemos es que los ingresos obtenidos van a ser rendimientos de capital mobiliario, ¿vale? Ya que son los rendimientos que proceden de la cesión de una parte de nuestro patrimonio a terceros. Y con respecto a inversiones en plataformas de alto rendimiento, yo soy de la opinión que en tanto que no salga dinero de la plataforma hacia una wallet nuestra, no vamos a declarar ningún tipo de rendimiento de capital mobiliario. ¿De acuerdo? Tengo más casos. Tenía el caso de DeFi, NFT y Play to Earn. Voy a hacer una pasada muy rápida. En el caso de DeFi va a ser lo mismo. Vamos a hacer una cesión de capitales a terceros. Por tanto, lo que obtengamos de ellos va a ser rendimiento de capital mobiliario. Hay un caso muy especial en el que se va a producir, además del rendimiento, una permuta que serán los pools. Lo tenéis aquí explicado. Yo supongo que luego tendrán acceso a las diapositivas, ¿no? Tendrán acceso a esta presentación y la podrán descargar. ¿Vale? Sí, lo vamos a subir en el panel que es nuestra área privada de los socios. Allí podrán consultar la presentación. Correcto. En el caso de NFTs también vamos a tener que son bienes inmateriales únicos
y por tanto su transmisión va a producir una ganancia o pérdida patrimonial por diferencia entre el valor de transmisión y valor de adquisición, ¿vale? La creación de NFT es actividad económica, ¿vale? Eso es importante también que lo sepamos. Y en el caso de los juegos nos vamos a encontrar ahí con muchas variables, ¿vale? Nos vamos a encontrar lo que ganemos durante el juego van a ser ganancias patrimoniales que no proceden de la transmisión de elementos patrimoniales, ¿vale? Y luego vamos a tener ahí una serie de especialidades, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros estamos cediendo los NFTs para que otros jueguen, lo que recibimos del cedente va a ser un rendimiento del capital mobiliario, porque le estamos cediendo nuestro capital para que lo exploten y nos va a dar parte de él. ¿De acuerdo? Lo del impuesto sobre el patrimonio, pues os lo dejo aquí en la diapositiva para que lo veáis, ¿vale? Es muy sencillo también, no tiene mucha técnica. Y la declaración de bienes en el extranjero, pues ya sabéis que este año no aplicaba, pero que es muy posible que a partir del año que viene sí que tengamos la obligación de declarar las criptomonedas que se encuentren en exchanges que estén domiciliados en el extranjero, ¿de acuerdo? Y nada, vamos a pasar a las preguntas. Aquí tenéis más información, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar a las preguntas que se nos acaba el tiempo. Perfecto, pues muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante. Y también están preguntando en el chat si luego la grabación la van a poder ver en algún lugar. Y sí, tanto en nuestra web como en nuestro canal de YouTube encontraréis la grabación de este webinar para que la podáis consultar cuando queráis. Digo que quería decirle a todas las personas que nos están viendo que desde Asofin este año iniciamos un servicio de asesoría para la declaración de la renta para todos nuestros socios. Ser socio solamente cuesta 10 euros al año, con lo cual podéis acceder a este servicio de asesoría y que obviamente, igual que muchos de nuestros socios tienen algunas cuestiones de tipo bancario o porque han ganado algún pleito y han tenido costas, pues hemos introducido a nuestro panel de colaboradores para declarar la renta, a expertos como Juan, para que si tenéis criptomonedas y tenéis dudas y preferís hacerlo de una manera asesorada, pues desde Asofin podemos ayudaros. Pues perfecto, Patricia, eso es, nos podéis escribir y desde Asofin os asesoraremos y haremos con vosotros vuestra declaración de la renta. Así que nada, cerramos el webinar y os recuerdo por un lado que tenemos también ya preparado otro webinar para el 27 de abril sobre seguros de vida asociados a la hipoteca, así que si tenéis un spoof, el conocido como spoof en vuestra hipoteca, también os podéis apuntar y os explicaremos cómo reclamar y qué podéis recuperar, muy importante. Y también ahora mismo en el chat vamos a dejar una pequeña encuesta de satisfacción que si la podéis responder, pues la verdad que lo agradecemos. Así que muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar.